Nunca pensé que un día usaría un vestido blanco, mucho menos que caminaría hacia el altar con la certeza de que el hombre que me esperaba al final era el amor de mi vida. Su nombre es Daniel, y durante 3 años fue mi refugio, mi cómplice, mi mejor amigo y, lo que yo creía, mi destino. La iglesia estaba repleta. Mi madre lloraba en la primera fila, mi padre no podía dejar de sonreír, y mis amigas me miraban con esa mezcla de envidia y ternura. Yo, en cambio, tenía un nudo en la garganta, no de miedo, sino de felicidad. Daniel lucía impecable, con un traje negro que parecía hecho a su medida, su mirada fija en mí y esa sonrisa que siempre me hizo sentir segura. Juramos amarnos en las buenas y en las malas, y cuando escuché él puede besar a la novia, sentí que mi vida estaba completa. La fiesta fue un sueño. Luces, música, brindis y promesas. Todo el mundo hablaba de lo perfectos que éramos juntos, de cómo se notaba el amor en cada gesto, en cada mirada. Y yo lo creía. Cada palabra, cada halago, cada bendición. Al día siguiente, abordamos el avión rumbo a Cancún, nuestro destino de luna de miel. El mar Caribe, playas de arena blanca, cócteles de colores, era como vivir dentro de una postal. Yo no dejaba de mirarlo, de pensar en la suerte que tenía de haberlo encontrado. Pero algo cambió esa primera noche en el hotel. Después de cenar, Daniel salió al balcón con su celular en la mano. Se quedó allí, escribiendo y borrando mensajes, nervioso, como si no quisiera que yo me acercara. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de sonar despreocupada. Sí, amor, solo cosas del trabajo, me dijo, guardando el teléfono demasiado rápido. Lo dejé pasar. Después de todo, apenas era el primer día. Pero mientras él dormía, yo no pude conciliar el sueño. Había algo en su mirada, algo en la forma en que ocultó la pantalla, que me dejó intranquila. No lo sabía todavía, pero ese instante fue el inicio del derrumbe de todo lo que creía perfecto. Porque el secreto que Daniel escondía era tan oscuro, que cambiaría mi vida para siempre. La mañana siguiente desperté antes que Daniel. El sol entraba a raudales por la ventana, y el sonido del mar era tan relajante que casi me convenció de que lo que había visto la noche anterior no importaba. Pero mi instinto me decía otra cosa. Mientras él aún dormía, vi su celular sobre la mesa de noche. Dudé. Nunca había sentido la necesidad de revisar sus cosas, porque siempre confié en él. Pero esa incomodidad no me dejaba en paz. Me acerqué, lo tomé y descubrí que tenía una aplicación de mensajes oculta entre sus iconos. El teléfono tenía clave. Una nueva. No era la que él siempre usaba y me había dado, por si acaso. En ese momento, me invadió un frío en el estómago. ¿Por qué cambiar la contraseña justo ahora? ¿Qué haces?, su voz me hizo sobresaltar. Daniel estaba despierto, mirándome fijo, con una seriedad que no le había visto nunca. Yo solo iba a ponerlo a cargar. Mentí, dejando el celular en su sitio. Él sonrió, pero esa sonrisa no me tranquilizó, fue más bien como una máscara. Amor, confías en mí, ¿cierto?, preguntó, tocándome la mejilla. Claro, respondí, aunque mi voz tembló un poco. Pasamos el día en excursiones, nadamos en cenotes, paseamos en lancha, cenamos a la luz de las velas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como si él intentara distraerme de algo. Esa noche, cuando volvió a salir al balcón con su celular, decidí observarlo a escondidas. Su tono cambió, ya no era el hombre dulce con el que me había casado. Hablaba bajo, casi en susurros, con una seriedad inquietante. No, no puede esperar. Ella no sospecha nada todavía, alcancé a escuchar. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Ella? ¿Se refería a mí? Daniel volvió a entrar y, al verme despierta, intentó actuar como si nada. Me abrazó, me besó la frente y se quedó dormido enseguida. Yo, en cambio, pasé la noche entera con los ojos abiertos, repitiendo esas palabras en mi cabeza. Al día siguiente, tomé una decisión, iba a descubrir qué era lo que me estaba ocultando, aunque me partiera el corazón en 1000 pedazos.
Amanecí con una determinación que me quemaba por dentro. Ya no era curiosidad, era necesidad. Tenía que saber qué estaba pasando. Mientras Daniel se duchaba, me armé de valor y revisé rápidamente su maleta. No encontré nada raro al principio: ropa, desodorante, lociones. Pero en el fondo había un sobre sellado con mi nombre escrito. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que lo escucharía desde el baño. Abrí el sobre con manos temblorosas y dentro encontré un documento legal, un testamento. Lo leí y casi me desmayo. Daniel aparecía como único heredero de todos mis bienes en caso de mi fallecimiento. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué llevaba eso a nuestra luna de miel? Porque estaba preparado para algo tan macabro. Guardé el sobre de nuevo justo cuando él salió de la ducha. Buenos días, princesa, dijo, abrazándome por la espalda como si nada. Yo apenas pude fingir una sonrisa. Más tarde, mientras desayunábamos en el hotel, noté que su celular vibraba constantemente. Cuando lo dejó sobre la mesa para ir al baño, lo tomé rápido. Intenté con nuestra vieja clave, nada. Probé mi fecha de cumpleaños, tampoco. Pero al tercer intento, puse la fecha de nuestro matrimonio, y el teléfono se desbloqueó. El aire se me fue de golpe. La aplicación oculta estaba allí, y lo que encontré me heló la sangre: decenas de mensajes con un número desconocido. Conversaciones que hablaban de dinero, de movimientos, de asegurarse que todo pareciera un accidente. Y lo peor, una foto mía, tomada desde lejos, antes de la boda. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. El hombre al que amaba, con quien había decidido compartir mi vida, estaba planeando algo terrible contra mí. Me quedé paralizada cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Qué estás mirando? Lo tenía justo detrás, con esa sonrisa que ya no me engañaba. Sentí que se me iba el alma del cuerpo cuando escuché su voz detrás de mí. Giré lentamente, el celular todavía en mi mano, y lo vi con esa sonrisa fría, distinta, como si ya no fuese el mismo hombre con el que me había casado. ¿Qué significa esto, Daniel? Pregunté con un hilo de voz, mostrando la pantalla. Él no se inmutó. Se sentó frente a mí con una calma que me aterró. Tomó un sorbo de café y dijo: sabía que tarde o temprano ibas a descubrirlo. Las palabras me helaron la sangre. Lo decía como si nada. ¿Un accidente? ¿Dinero? ¿Por qué hay fotos mías en tu teléfono? Mi voz temblaba, casi gritando. Daniel dejó la taza en la mesa y me miró a los ojos. Esa mirada no era de amor. Era la de un desconocido. No tenías que enterarte de esta forma. Todo hubiera sido más fácil si confiabas en mí. ¿Fácil? ¿Estás planeando matarme?, dije al borde del llanto. Él suspiró, como si mi miedo fuera una molestia insignificante. No lo entiendes, Sofía. Nunca fue personal. Todo está relacionado con lo que tu familia hizo hace años. Yo solo estoy cobrando lo que me corresponde. Me quedé sin palabras. ¿Mi familia? ¿Qué tenía que ver mi familia en todo esto? ¿De qué hablas?, pregunté con desesperación. Él se levantó, caminó lentamente hacia mí y me susurró al oído: tu padre me arruinó la vida. Me quitó todo cuando yo era apenas un adolescente. Y ahora, Sofía, el destino quiso que me casara con su hija. El círculo está por cerrarse. Sentí que el mundo me daba vueltas. Mi matrimonio, mi historia de amor, todo lo que había soñado, era solo parte de su venganza. Lo empujé y salí corriendo de la cafetería del hotel. Mis lágrimas me nublaban la vista, pero en mi interior una voz me gritaba: no puedes confiar en él, no puedes quedarte un segundo más a su lado. Me encerré en la habitación del hotel con las manos temblorosas. Bloqueé la puerta con lo primero que encontré. Una silla, la maleta, cualquier cosa que pudiera darme la sensación de seguridad, aunque sabía que, si Daniel realmente quería entrar, nada lo detendría. Encendí mi celular, desesperada por llamar a alguien, pero me di cuenta de que no tenía señal. El hotel estaba en una isla aislada, y Daniel había insistido en que eso lo haría más romántico.
Ahora entendía, me había llevado a una trampa perfecta. Con el corazón acelerado, comencé a revisar una y otra vez las imágenes que había visto. Entre ellas, encontré algo que me rompió por dentro, una foto antigua, de un periódico digital, en la que aparecía Daniel con su madre, sosteniendo una pancarta que decía, Justicia contra los fraudes de Ernesto Villalba. Ese era el nombre de mi padre. La cabeza me estallaba. Mi papá siempre había sido un hombre duro, con negocios turbios que jamás entendí del todo, pero nunca pensé que hubiera arruinado vidas de esa manera. Entonces todo cobró sentido. ¿Daniel no se enamoró de mí por casualidad? Me buscó. Me estudió. Me sedujo. Yo había caído como una ingenua en su plan de venganza. De pronto, el golpeteo en la puerta me hizo saltar del miedo. Sofía, abre, por favor, dijo su voz, ahora suave, casi suplicante. No quiero hacerte daño. Necesito que entiendas. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Cómo podía decir que no quería hacerme daño si tenía fotos de mí con planes de un accidente? Me acerqué al espejo y apenas reconocí mi reflejo. Una novia recién casada convertida en prisionera de su propio esposo. De pronto, mi mirada se posó en la llave de la caja fuerte del hotel que Daniel había dejado olvidada en la mesa. Con manos temblorosas la abrí y, dentro, encontré un sobre grueso. Lo abrí con desesperación. Había dinero, pero también documentos. Contratos falsificados, cheques y pruebas claras de que mi padre había estafado a cientos de personas, entre ellas, a la familia de Daniel. Lo entendí todo, yo era el último eslabón de una cadena de odio que empezó mucho antes de que naciera. Sentí rabia, tristeza y miedo al mismo tiempo. Pero también supe algo. Mi destino no iba a decidirlo Daniel ni mi padre. Lo decidiría yo. El golpe en la puerta se hizo más fuerte. Sofía, abre ya. Gritó Daniel, con un tono desesperado que me heló la sangre. Yo respiraba agitadamente, con los documentos aún en la mano. Por primera vez en mi vida entendí que mi padre no era el hombre que yo creía, pero tampoco podía permitir que Daniel me usara como moneda de venganza. Con el corazón al borde del colapso, tomé una decisión: enfrentarlo. Quité la silla y abrí la puerta de golpe. Daniel estaba allí, sudoroso, con los ojos inyectados de una mezcla de ira y tristeza. Cuando me vio con los papeles en la mano, su rostro cambió. Ya lo sabes, murmuró, bajando la mirada. Lo sé todo, Daniel, respondí con la voz firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Te casaste conmigo para vengarte de mi padre, ¿verdad? Él apretó los puños. No lo entiendes, Sofía. Tu padre destruyó mi vida. Perdí mi casa, mi familia se quedó en la ruina, mi madre murió de la tristeza, y tú eras la única manera de que él sintiera lo que yo sentí. Las lágrimas me nublaron los ojos. ¿Entonces yo fui solo un trofeo de venganza? ¿Un medio para tu odio? Daniel dio un paso hacia mí, con la voz quebrada. Al principio sí, pero luego no. Me enamoré de ti, Sofía. Y ese fue mi castigo. Porque ahora me duele más de lo que jamás imaginé. Su confesión me dejó paralizada. ¿Cómo podía amar a un hombre que había planeado mi destrucción? ¿Cómo podía odiar a alguien que, al mismo tiempo, parecía sincero en su dolor? Me temblaban las piernas, pero alcé la voz. Tienes que decidir, Daniel. ¿Me amas o amas tu venganza? Porque no puedes tener las dos. Él me miró en silencio, con los ojos brillando de furia contenida y amor reprimido. Ese instante lo cambió todo. Yo entendí que mi vida estaba pendiendo de una respuesta. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Daniel respiraba agitado, como un animal acorralado. Yo lo miraba, esperando una respuesta, y él finalmente habló. Estaba dispuesto a todo, Sofía, incluso a destruir tu vida como tu padre destruyó la mía. Su voz se quebró. Pero cuando te vi llorar por primera vez en mis brazos, supe que no podía hacerlo. Me llevé la mano a la boca. Una mezcla de alivio y miedo me invadió. Entonces, ¿qué ibas a hacer exactamente? Pregunté con un hilo de voz.
Él me sostuvo la mirada. Al principio, quería humillarte, dejarte, mostrarle al mundo quién era realmente el poderoso empresario al que llamas papá. Pensaba que arruinarte era arruinarlo a él. Pero me enamoré de ti. Y eso lo arruinó todo. Me temblaban las manos. Sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Me amas o me odias, Daniel? Grité, con el corazón desgarrado. Él dio un paso hacia mí y tomó mis manos con fuerza. Las dos cosas, exclamó con un dolor indescriptible. Te amo más de lo que puedo soportar, y odio a tu padre con la misma intensidad. Y ese es mi infierno. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Lo que escuchaba era una confesión de amor y condena al mismo tiempo. En ese instante, sonó su celular. Miró la pantalla y palideció. Yo alcancé a leer el nombre, Martín. ¿Quién es? Pregunté, sintiendo que una nueva pieza del rompecabezas caía frente a mí. Daniel apartó la mirada. Es alguien que me ayudó, alguien que quiere que termine lo que empecé. El mío me recorrió la espalda. ¿Acaso había alguien más involucrado en esta venganza? ¿Estaba mi vida en peligro real? Daniel apagó el celular sin contestar. Me miró a los ojos con desesperación. No te dejaré sola, Sofía. Pase lo que pase, no dejaré que nadie te toque. Pero ya no podía creer en sus promesas. El nombre de Martín resonaba en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. ¿Quién era realmente ese hombre y qué papel jugaba en todo esto? Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Daniel, rota entre amor y odio, y ese teléfono que no dejaba de sonar. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, escuchamos unos golpes secos en la puerta de la cabaña. Daniel se levantó de inmediato, nervioso. Yo lo seguí con la mirada, y cuando abrió, allí estaba. Un hombre alto, de cabello entrecano y ojos fríos, entró sin pedir permiso. Así que está Sofía, dijo con una sonrisa torcida, mirándome de arriba abajo. Se parece a su madre, ¿no crees, Daniel? Mi piel se erizó al instante. ¿Cómo podía saber de mi madre? Daniel se interpuso entre nosotros. Te dije que no vinieras aquí. Y dejar que tires por la borda todo el plan. Replicó Martín, acercándose. No seas estúpido. Esta es tu oportunidad de acabar con el hombre que destruyó a tu familia. Yo retrocedí, con el corazón a mil. ¿De qué está hablando? Pregunté, buscando respuestas. Martín me miró directo a los ojos. Tu padre no solo arruinó la vida de Daniel, también arruinó la mía. Y tú, querida, eres la llave para hacerlo pagar. Sentí un nudo en la garganta. Daniel apretaba los puños, en una lucha interna evidente. No la metas en esto, gritó Daniel, casi suplicando. Martín soltó una carcajada. ¿No te das cuenta? Ella ya está dentro. Se casó contigo, lleva tu apellido, y tarde o temprano, va a descubrir toda la verdad. Yo los miraba a los dos, paralizada. ¿Qué verdad? Pregunté con un hilo de voz. Martín se acercó, y con una calma aterradora susurró. Que tu matrimonio nunca fue por amor, sino por venganza. El mundo se me vino abajo en ese instante. Me quedé helada, con las palabras de Martín taladrando mi mente, tu matrimonio nunca fue por amor, sino por venganza. Con la voz quebrada, enfrenté a Daniel. Dime que no es cierto, dime que no me usaste. Él me miró con los ojos llenos de dolor, pero su silencio me desgarró aún más que cualquier palabra. Respóndeme, Daniel. Grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Me casé contigo porque me amabas, o porque planeabas destruirme junto a Martín? Daniel se llevó las manos al rostro, como si la culpa lo estuviera asfixiando. Finalmente habló, su voz rota. Al principio, oh sí. Fue venganza. Martín me convenció de que eras el medio perfecto para hacer pagar a tu padre. Yo acepté, porque odiaba a tu familia por lo que nos hicieron. Sentí un puñal en el pecho. Entonces, todo fue mentira.
Cada beso, cada promesa, cada noche juntos. No, gritó él, acercándose desesperado. Eso cambió, Sofía. Desde la primera vez que sonreíste, desde que me miraste como si yo valiera algo, me enamoré de ti de verdad. Y eso arruinó el plan. Martín golpeó la mesa con furia. Eres un débil. Te advertí que no te involucraras. Pero yo ya no podía escuchar más. Mi mundo se había derrumbado en un segundo. Me casé con un extraño, susurré, apartándome de ambos. Y lo peor es que le di mi corazón. Daniel intentó tomarme la mano, pero retrocedí. Ya no sabía si el hombre frente a mí era mi esposo, o mi verdugo. Sentía que mi pecho iba a estallar. La persona en quien había confiado todo, la que elegí como compañero de vida, acababa de confesar que, al inicio, solo fui parte de un plan de venganza. Martín sonreía satisfecho, como si ya hubiera ganado. ¿Lo ves, Sofía? Al final todos mienten. Daniel no es el hombre que creías. Pero aún puede cumplir con lo que empezamos. Daniel lo miró con furia contenida. ¿No lo haré?, le gritó. No la voy a perder. Martín sacó algo del bolsillo, un pequeño cuchillo. Mis piernas temblaron, pero antes de que pudiera reaccionar, Daniel se interpuso entre nosotros. Si quieres llegar a ella, tendrás que pasar por mí. El tiempo se detuvo. La tensión era insoportable. Martín avanzó un paso, pero vio la firmeza en los ojos de Daniel y dudó. Lo suficiente para que yo gritara, con toda la fuerza de mi alma. Basta ya. La seguridad del hotel llegó en ese momento, alertada por los gritos y la discusión previa. Martín fue reducido en segundos, mientras seguía lanzando amenazas. Esto no acaba aquí, repetía. Yo, en cambio, caí de rodillas, temblando. Daniel me abrazó, intentando calmarme. Te juro que no voy a permitir que nadie te haga daño, ni siquiera yo mismo, susurró, con lágrimas en los ojos. Lo miré, rota, confundida, amándolo y odiándolo al mismo tiempo. No sé si pueda perdonarte, Daniel, dije con voz quebrada. Pero sí sé que nunca más voy a ser la misma. Él asintió, comprendiendo que sus decisiones lo habían condenado. Y así, nuestra luna de miel, que debía ser el inicio de un sueño, se convirtió en la pesadilla que me enseñó una lección brutal. A veces el amor más grande puede esconder la traición más oscura.